Mira amigos, estamos ya en la parte final de las 5 de las 7 del día de hoy y conversaremos ahora con el doctor Carlos Caro, un destacado abogado penalista, presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Se viene justamente la quinta edición del World Compliance Association, que es un espacio para analizar y proponer soluciones en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo está, doctor Caro? Un gusto de saludarlo. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto. Bueno, queríamos enfocar mucho más este tema de la edición del World Compliance Association. ¿Cuáles son los temas específicos que incluye la agenda y que van a ser analizados justamente en el marco de la lucha contra la corrupción? Sí, Carlos, muchísimas gracias. Este evento está organizado por la World Compliance Association y la Cámara de Comercio de Lima y se va a realizar ahora en el mes de octubre del 19 al 21. Y el tema central tiene que ver con lo que es la lucha anticorrupción, ¿no? Muchas veces se espera a que la corrupción ocurra, se produzca y no se piensa en los mecanismos de prevención para evitar que la corrupción subsista o se dé en el ámbito privado y en el ámbito público. Entonces tenemos temas acá como el tema de la integridad y la lucha anticorrupción, los retos del compliance, la corrupción en el sector público y en el sector privado. Y también tenemos cosas nuevas como puede ser, por ejemplo, los temas de lavado de activos frente a lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora que se habla del tema de los criptoactivos, por ejemplo, o ahora que se habla, digamos, del uso de la inteligencia artificial, todos estos son mecanismos que a la delincuencia le favorecen y le permiten, digamos, consumar estos delitos que tanto trabajo cuesta no solamente detectar, sino sobre todo perseguir. Exactamente. Ahora, hay una serie de propuestas que quería comentarle, doctor Caro, pedirle su opinión, por supuesto. Una de ellas, por ejemplo, la del Premier Guido Bellido. Él ha manifestado que se evalúa la creación de un viceministerio anticorrupción para combatir con seriedad este problema. No sé si esta es la vía o el remedio, si me permite el término, correcto para establecer una estrategia eficaz de lucha contra la corrupción, crear un viceministerio. Desde mi punto de vista no es necesario, porque ya tenemos un organismo que trata de articular los esfuerzos de todos los sectores, y esa es la Secretaría de Integridad, lo que antes era la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y está instalada precisamente en la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es reforzar la labor de esta Secretaría de Integridad, que ha venido desarrollando además mucha documentación, muchos informes, muchas propuestas legislativas para implantar la lucha anticorrupción y, digamos, los mecanismos de prevención o compliance, como le decimos nosotros, a nivel incluso del sector público. Mira, Carlos, hay un dato súper revelador. Hace pocos días se publicó el informe del sistema ISO internacional y este revela que el Perú es el segundo país con mayores casos de implementación de la ISO anticorrupción 37001, después de Italia. ¿Ya? Italia tiene el primer lugar y Perú el segundo lugar. Eso quiere decir que las entidades públicas y privadas en Perú están súper interesadas en crear protocolos o mecanismos para prevenir la corrupción. Por ejemplo, ya no va a ser posible que una empresa gire cheques o haga pagos a proveedores desconocidos, empresas offshore, porque siempre la corrupción sigue esos caminos financieros poco oscuros o poco transparentes. Ahora, ¿por qué estas estrategias, o cómo podríamos, mejor reformulo la pregunta, cómo podríamos llevar al terreno estas estrategias para reducir los niveles de corrupción en el país? Sí, mira, allí yo creo que es necesario un trabajo, una alianza entre el sector público y privado. Ajá. Y ese es uno de los puntos que se va a tratar en el quinto Congreso Anticorrupción que se está organizando, porque por un lado está el agente que corrompe, que suele ser el privado, y por otro lado está el agente que es corrompido, que suele ser el funcionario público. Y de por medio, todos los interesados, lobistas, intermediarios, todos los que comen en el camino sacan su tajada. ¿Qué es lo que establecen los protocolos? Los protocolos lo que plantean es que las empresas y los organismos públicos, incluyendo el Poder Judicial, que ya tiene una ISO anticorrupción, la Corte Suprema, o los ministerios, al momento de hacer negocios, al momento de cerrar contratos, por ejemplo, tomen medidas que vayan más allá de las reglas que impone la Contraloría.
por poner un ejemplo, ¿no? Es dable que un funcionario público tenga reuniones privadas o particulares con personas que puedan tener un determinado interés en el sector. Esto que antes se daba y que todos veíamos, el tema de los hermanitos, abogados reuniéndose con jueces o reuniéndose con fiscales o estando en celebraciones, llevemos esto al ámbito de la contratación pública, ¿no? Hay un lobby, digamos acá, el caso del Club de la Construcción lo revela, que ha podido llevar a la comisión de una serie de delitos. En la medida que todo esto se protocolice y existe un compromiso, capacitación a los funcionarios, entonces eso va generando precedentes, va generando un camino para poder evitar la corrupción más allá del tema de las normas o de la regulación. El objetivo final es implantar una cultura de la legalidad y esto es algo que tiene que tener como punto de partida la decisión de las altas autoridades, ¿no? Los ministros, los presidentes de directorio de empresas, etcétera. Doctor Caro, ¿usted percibe realmente un compromiso de este gobierno por luchar contra la corrupción? No hablo únicamente en el tema de las propuestas, los discursos y los planteamientos. Vamos al terreno de los hechos. Yo pienso que no. De hecho, esto lo critiqué en una columna hace aproximadamente un mes y medio, cuando el gobierno recién se estaba instalando. Y nosotros lo que vemos acá es una crisis, digamos, por parte, digamos, del Poder Ejecutivo, para, digamos, ocupar los puestos de confianza o de mayor nivel con gente idónea, ¿no? La propia Contraloría ya ha emitido una serie de recomendaciones en torno al perfil que debe tener un ministro, que debe tener un alto funcionario. Vimos, por ejemplo, dos cosas que a nosotros nos preocupan, ¿no? Primero, el caso del propio presidente que los primeros días despachaba en su casa sin cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Los registros de ingreso y salida. O por otro lado, que en algún momento se nombró como funcionaria de Provías para manejar una cartera de 7.000 millones de soles a una abogada que tenía 2 años de experiencia y que su única experiencia era haber trabajado en un juzgado del norte del país, ¿no? Entonces, con gente inidónea, eso es caldo de cultivo para la corrupción. Y el cambio tiene que venir de arriba, de la cabeza, el presidente y sus ministros. Exactamente. Ahora, hace unos días, doctor Caro, conversábamos con el doctor César Zaguanay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada Penal, ¿no? Y hablaba de una serie de medidas establecidas en su jurisdicción para fortalecer a esta Corte y acabar con el retraso en las investigaciones de casos emblemáticos. Uno de ellos, por ejemplo, el caso Lavallato. Una de estas medidas ha sido la fusión del sistema de crimen organizado con el de corrupción de funcionarios. ¿Usted le parece que es una medida adecuada? ¿Cree que tendrá los resultados esperados justamente en la diligencia, en la aceleración de la resolución de estos casos? Sin duda que sí. Acá hay que recordar que lo que antes era la Sala Penal Nacional, que veía casos de terrorismo, y a la que luego se le sumó algunas competencias en tema de crimen organizado y lavado, se convirtió en la Corte Superior Nacional. Es algo así como cambiando lo que hay que cambiar desde luego, algo así como una suerte de justicia federal, o lo que en España se denomina la Audiencia Nacional, que es como, digamos, un sistema de élite para casos muy complejos. Ajá. Entonces, casos donde hay múltiples imputados, donde pueden haber organizaciones criminales de por medio, estos jueces tienen mucha más experiencia, tienen una línea de trabajo, tienen más personal, tienen más recursos que pueda tener de repente un juez de la región de Junín o de Cajamarca, y en consecuencia estos casos pueden seguir una sola ruta, un camino y con más celeridad. Entonces a mí me parece un acierto que se junten estos sistemas en uno solo, en una corte que sea fuerte para los casos más graves que se puedan ver en el país, como el caso de Lavallato. Muy bien. Bueno, doctor Caro, esta reunión importante, ¿no?, en la 5ª edición del World Compliance Association, ¿exactamente cuándo se va a realizar? Esta edición se va a realizar este año exactamente del 18 al 21 de octubre. Van a haber mesas de trabajo tanto en la mañana, talleres en la tarde, y yo creo que es una excelente ocasión para que, digamos, el público en general y sobre todo los que están vinculados a la lucha anticorrupción puedan participar de este evento, intercambiar ideas, porque siempre, bueno, al final en estos eventos siempre surgen ideas nuevas que cada uno puede luego plasmar en el trabajo dentro de sus organizaciones. Muy bien. Doctor Caro, como siempre, muy amable por su participación esta noche en RPP Televisión. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches al doctor Carlos Caro. Bien, señores, hasta aquí llegamos con las 5 de las 7. Ha sido un gusto estar con ustedes, pero siga usted con la programación de RPP Televisión. Muchas gracias, nos reencontramos mañana.